parece que demos ya comienzo al acto. Sí. Bueno, deciros que buenas tardes a todas, a todos, compañeras, amigas, camaradas. Esto es un acto que convoca el Partido Comunista y que lo organiza desde el PCM, la Secretaría de Memoria. Y bueno, como todo el mundo que estamos aquí conocéis, lo que trata es de homenajear a nuestro camarada Julián Grimau, que tal día como hoy, hace 55 años, fue vilmente asesinado por el régimen franquista y que a día de hoy todavía no hemos conseguido rehabilitar su memoria, aunque la memoria que guardan de todos nosotros no necesita rehabilitación alguna. Simplemente deciros que vamos a intervenir, yo daros la bienvenida, va a intervenir una compañera, Concha Díez, por una serie de colectivos de memoria que están hoy junto a nosotros, y luego va a cerrar el acto nuestro secretario general del partido recientemente elegido, Enrique Santiago. Yo, como me voy a poner un poco nerviosa y no quiero hacer perder mucho tiempo, estos días he estado releyendo a Domingo Malagón, otro camarada que es ejemplar, y que bueno, hace una serie de comentarios en su autobiografía, que se denomina Autobiografía de un falsificador. Entonces, él, mejor que yo, os va a decir las palabras que quiero comentar. Perdonad un segundo, que si no utilizo las gafas no sirve de nada. Dice, entre muchas cosas, bueno, Grimau fue uno de los que trabajó con Domingo Malagón, porque era el dirigente político que llevaba a todo el equipo que trabajaba con Domingo Malagón en el tema de lo de la documentación, de toda la gente que entraba clandestinamente a España, y también de la frontera que había, de los pasos por donde se pasaba a España, ¿no? Entonces trabajó íntimamente con Grimau, y él comenta, dice: no me extrañó en absoluto el comportamiento de Julián en su caída. En él no cabía pensar otra cosa. Ellos lo supieron pronto. De esa roca no iban a sacar agua. Se ha dicho muchas veces que si Grimau hubiese cantado, algo muy grave le hubiese ocurrido al partido. Y es exacto. En lo que al trabajo de nuestro equipo respecta, él lo conocía todo. Mi casa, mis zulos, mis procedimientos de trabajo. Dice: la noticia de la detención de Grimau el 7 de noviembre de 1962 corrió como la pólvora. La prensa española pretendió dejar el asunto en paños menores, pero las agencias de noticias internacionales dieron el aldabonazo que sacudió a medio mundo. Los medios de comunicación franceses dieron una amplia cobertura al asunto, que rápidamente adquirió una importancia notable, sobre todo en Francia. Las movilizaciones no se hicieron esperar. La detención de Grimau y las brutales circunstancias que acontecieron después ponían de nuevo sobre el tapete internacional el problema de España. La noticia de su detención me fue especialmente dura y asimilar. Tan solo unos días antes, la dirección del partido había decidido su vuelta a Francia, a efectos de lo cual se me había ordenado que le fuera preparando la correspondiente documentación. El regreso sufrió un retraso a causa de la crisis de los misiles entre Estados Unidos y Cuba. Julián decidió aplazar su salida hacia Francia hasta ver en qué quedaba el conflicto. Desgraciadamente no hubo la necesidad de establecer aquella captura. La cuestión tomó otros derroteros y cuanto pude aportar fue un dibujo en negro sobre una sábana blanca que llevó mi chico Rafael a la histórica manifestación que se hizo frente a la Bolsa de Trabajo en París en abril de 1963. En fin, pero bueno, como decimos siempre, no venimos solamente a echar una vista en el pasado, tenemos que mirar al futuro, y nosotros queremos que la mejor forma de homenajear a Julián es luchar por esa sociedad por la que él luchaba, una sociedad más justa, una sociedad más libre, una sociedad libre, una sociedad donde los principios de verdad, justicia, reparación no sean los que imperen en este país y consigamos acabar con la impunidad de los crímenes franquistas. Nada más, compañeros, amigos, camaradas, muchas gracias. Les voy a dar el paso a Concha Díez, que nos va a hablar en nombre de una serie de asociaciones que nos acompañan. Y bueno, ella nos va a dirigir a todos. A las 5:30 de la pasada madrugada, hace 55 años,
suenan unas descargas en el campo de tiro de Carabanchel. Un hombre cae muerto. Ese hombre se llamaba Julián Grimao García. Tenía 52 años y era miembro del Comité Central del Partido Comunista de España. Un pelotón de soldados acaba de ejecutar una sentencia dictada 24 horas antes por un consejo de guerra. La pena de muerte es impuesta por de rebelión militar continuada. El delito había comenzado el 18 de julio de 1936 y había terminado el 7 de noviembre de 1962, cuando el hombre fue detenido como agente clandestino del partido en Madrid. La persona que se había negado a conmutar la pena de muerte fue la misma que 24 años antes, el 1 de abril del 39, firmaba un parte donde se decía: la guerra ha terminado. Se llamaba Francisco Franco. El macabro proceso que condujo a Julián Grimao de la detención al pelotón de fusilamiento tampoco fue precisamente común. Una detenido encendía la Dirección General de Seguridad en la Puerta del Sol. Todo hace pensar que lo que pasó ese mismo día es que los policías que torturaron a Grimao, creyéndole muerto, intentaron desembarazarse del cadáver tirándole por la ventana. Como lo vio la gente, se tuvo que hacer público en los periódicos, por lo que la defenestración fue conocida a nivel internacional. Empezaron a producirse manifestaciones, sobre todo en París, Londres y Roma. Además, se interesaron por el caso personalidades internacionales, lo que incomodó al régimen franquista. A Grimao lo trasladan al Hospital Penitenciario de Yeserías y a mediados de febrero de 1963, habiendo mejorado sus lesiones, lo trasladan a la prisión provincial de Carabanchel. A estas alturas, la jurisdicción militar tramitaba el correspondiente sumario. El 18 de abril de 1963 se abre el Consejo de Guerra. Después de que el fiscal militar leyera el acta de acusación, que era la historia de la vida de Grimao a partir del 18 de julio de 1956, y no comparecer ningún testigo por no haber sido juzgados, el fiscal solicitó la pena de muerte. A pesar de la defensa de su abogado, el delito de rebelión prescribía a los 20 años, además su nombre no figuraba en la causa general, y que al terminar la guerra ninguna denuncia ni ningún sumario se había abierto contra él. En apenas 5 horas la sentencia es confirmada: pena de muerte por delito de rebelión militar continuada. No se consideran probados los malos tratos y torturas. Las calles de Londres, Estocolmo, Roma se llenaron como nunca de manifestantes que repudiaban el asesinato de la dictadura franquista. Se produjeron peticiones de clemencia por parte de diversas personalidades de muy diferentes ideologías, de la cultura, de la política, de la iglesia. Quizá el hecho más destacado fue el envío por Khrushchev a Franco, rompiendo la ausencia de contactos entre la Unión Soviética y España, y un telegrama solicitando el indulto. Ninguna razón de Estado podría justificar el hecho de que 25 años después de terminar la guerra, España se pueda juzgar a una persona según leyes de tiempo de guerra. Ya no por sentimientos de humanidad, le dijo usted convencido de que entenderá el ruego de modificar esta sentencia. Nada valió. El Consejo de Ministros del 19 confirma la sentencia de muerte por unanimidad. Grimao debía morir por razones de Estado. No es necesario señalar que el dirigente comunista no fue el último imputado, pero 6 años después prescribirían los delitos cometidos durante la guerra de España. El Consejo de Guerra en la sentencia de Grimao fue y es una flagrante violación de los derechos humanos, una víctima más de la interminable lista de víctimas del franquismo. Para acabar definitivamente con la situación de injusticia y desamparo legal, como representante del Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y de Víctimas del Franquismo, que agrupa a más de 90 asociaciones memorialísticas de toda España, exigimos la aprobación por parte del Parlamento español de una ley integral de víctimas del franquismo que debe fundamentarse en, primero, reconocimiento jurídico de todas las víctimas del franquismo y del nazismo. Segundo, condena del franquismo como régimen criminal e ilegal, en los términos expuestos por las resoluciones de las Naciones Unidas adoptadas por unanimidad
por la Asamblea General de la ONU el 9 de febrero y el 12 de diciembre de 1946. Tercero, reconocimiento político y jurídico de la legalidad democrática de la Segunda República Española y de la lucha antifranquista. Cuarto, transposición legal de las recomendaciones realizadas por organismos de derechos humanos al Estado español, particularmente de las recomendaciones contenidas en los informes emitidos por el Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias y el informe sobre el Estado español del relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Breij, ambas de 2014. Quinto, declaración de nulidad de la legislación que en la actualidad impide que los crímenes del franquismo sean investigados judicialmente y condenados sus autores por los tribunales españoles. Y sexto, anular todas aquellas acciones legales de carácter represivo del régimen franquista y declarar ilegales los tribunales franquistas. Una vez más, repetimos ante la tumba de Julián Grimau: sin memoria no hay democracia, verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo. Bueno, pues ahora le doy la palabra a nuestro camarada, secretario general. Muchas gracias, Concha. Muchas gracias a todas y todos por estar aquí. Bienvenidos, camaradas, amigos y amigas. Nos hemos acercado hoy a este lugar de recuerdo del camarada Julián Grimau para conmemorar en primer lugar su memoria y en ella la de todos los luchadores y todas las luchadoras contra el franquismo y por la democracia. Hoy hace efectivamente 55 años del vil asesinato de Julián Grimau, un pelotón de fusilamiento, tras un juicio sumario y tras haber sido detenido en noviembre, el 7 de noviembre de 1962, haber sido detenido, interrogado, torturado brutalmente y posteriormente intentado asesinar. El entonces ministro de Información, el señor Manuel Fraga Iribarne, alegó en aquel momento que Julián Grimau había sido tratado de forma exquisita en el edificio de la Dirección General de Seguridad en la Puerta del Sol. Es decir, el padre del actual Partido Popular, que condena a este país a la pobreza, que le niega los derechos y que sigue sin reconocer todavía la verdad histórica de lo ocurrido durante la dictadura, tuvo la desfachatez de negar lo que fue en ese momento la comisión de un grave crimen contra los derechos humanos, un grave crimen de lesa humanidad. Y evidentemente la detención de Julián Grimau desató una importante campaña internacional, porque además Julián fue juzgado, fue condenado y fue ejecutado únicamente por ser funcionario de la República, por defender la legalidad democrática de España, tanto durante la República como posteriormente durante el alzamiento franquista. Dicen las crónicas de la época que más de 800.000 telegramas fueron recibidos en el Ministerio de Exteriores franquista pidiendo la libertad inmediata y el perdón para Julián Grimau. Y desde luego fue una de las campañas más importantes de solidaridad internacional y de denuncia del franquismo. Pero Julián Grimau estaba ya sentenciado desde su detención por la dictadura, porque no olvidemos que en ese momento el Partido Comunista de España ya era una fuerza con implantación real capaz de llevar adelante una oposición al franquismo aún en unos años muy duros de la dictadura. Eran años donde ya comenzaba a haber protestas, donde ya había una oposición al franquismo y evidentemente el régimen sabía que esa oposición venía organizada fundamentalmente por el Partido Comunista de España, que aprovecho para decir que es un partido al que nadie tiene la más mínima capacidad de dar lecciones de democracia, porque es el único partido que en este país ha luchado siempre por la democracia en cualquier circunstancia y sin importarle las condiciones más adversas o tener que hacerlo en solitario como ha ocurrido durante tantísimos años. El juicio
a Julián Grimau no puede ni siquiera recibir ese nombre. Eso fue una pantomima, una puesta en escena, un tribunal militar en el que ni siquiera había juristas. El fiscal que le condenó años después se conoció el escándalo de que ni siquiera era jurista, sin defensa efectiva, donde incluso las pruebas ni siquiera acreditaban las responsabilidades que se le imputaban, e incluso el dictador aplazó la entrada en vigor de la ley que constituía los tribunales de orden público, porque esa ley dificultaba su fusilamiento y para continuar aplicándole las leyes de excepción procedentes del final de la guerra. Es decir, desde el primer momento el régimen dictatorial del general Franco tuvo claro que quería asesinar a Julián Grimau, como si de esta forma pudiera asesinar la lucha, la resistencia y la fuerza del Partido Comunista de España, o como si acaso con eso pudiera acabar con las ideas de Julián y de tantos otros camaradas y otras camaradas que ya en nuestro país organizaban de una forma eficaz la resistencia contra el franquismo. Hoy es un día muy importante a efectos de memoria y de verdad en nuestro país, tanto por ser el aniversario del asesinato, de la ejecución sumaria de Julián Grimau, como porque después de muchos años y por primera vez ETA ha pedido perdón a las víctimas y se ha mostrado dispuesta a aportar verdad. Resulta que a estas alturas ya únicamente los victimarios responsables del franquismo son los que no han pedido perdón por los crímenes cometidos, son los únicos que siguen negándose a reconocer la verdad y a reconocer sus responsabilidades, y son los que en nombre de unos valores conservadores vinculados a ideologías religiosas no permiten que los deudos puedan dar la sepultura que consideren a decenas de miles de personas, de luchadores por la democracia, de luchadoras por la democracia, que permanecen ignominiosamente enterrados en cunetas sin que sus familiares, sus conocidos puedan ir a rendirles homenaje. Creo que es el momento de, sin duda, incrementar los esfuerzos, las reivindicaciones, las peticiones, para que de una vez por todas se reconozca la responsabilidad del Estado por todos los crímenes del franquismo. Porque además hay que dejar bien claro que nuestro país está en una absoluta situación de ilegalidad. En este país no hay norma alguna que impida juzgar los crímenes del franquismo. No hay norma alguna que haya otorgado perdón por esos crímenes, y no podría haberla porque el derecho internacional desde el final de la Segunda Guerra Mundial lo prohíbe taxativamente. Es decir, nos parece tan vergonzoso que el gobierno de este país no tenga la obligación, no cumpla la obligación de reponer la verdad y la justicia, como nos parece tan vergonzoso que el otro día, hace apenas 3 semanas en el Parlamento, el Partido Socialista se pronunciara en contra de modificaciones legales para impulsar esos juicios, diciendo que yo iba contra la seguridad jurídica. Lo que va contra la seguridad jurídica es permitir que en este país siga habiendo una impunidad que no existe en ningún país de Europa. Lo que va contra la seguridad jurídica es permitir que en este país exista todavía una Fundación Francisco Franco que pueda hacer apología de la dictadura y de crímenes contra la humanidad con total descaro y con total tranquilidad. Y puesto que los poderes públicos de este país parece que a fecha de hoy no están dispuestos a cambiar esta realidad, nos queda luchar para reivindicarlos, pero sobre todo nos queda organizar a nuestro pueblo para que sean otros los que accedan a las instituciones de gobierno, a las instituciones del Estado, y de esta forma muestren un claro compromiso para reponer la verdad, para hacer justicia, para que haya reparación y para que nunca más se repitan estos crímenes del fascismo. Yo en este momento lo único que quiero es insistir en recordar que la memoria de Julián Grimau es también la memoria de tantos y tantas camaradas y compañeros que durante tantos años se han sacrificado, han ofrecido su vida, su bienestar,
la seguridad personal y la seguridad de sus familias por traer la democracia a este país. Y que ojalá en una fecha como esta sea una fecha que abra la esperanza y abra los caminos para que la dignidad vuelva a este país y la memoria de todos estos luchadores y luchadoras quede ubicada en el lugar que le corresponde en la historia colectiva. Muchas gracias, Julián, muchas gracias a todos los camaradas que lucharon tantos años contra la dictadura y por la democracia, y nos sentimos muy orgullosos de tu militancia y de tu pertenencia al Partido Comunista de España. ¡Viva Julián Grimau! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el Partido Comunista de España! ¡Viva! Varias de la tierra empieza Bélica legión, atruena la razón en marcha, es el fin de la opresión. Llegado hay que hacer olvido, león esclava en pie a vencer. El mundo va a cambiar de base, no nada de hoy, todo han de ser. Agrupémonos todos en la lucha final. El género humano es la internacional. Agrupémonos todos en la lucha final. El género humano es la internacional. Ni en dioses, reyes ni tribunos está el supremo Salvador. Nosotros mismos realicemos el esfuerzo redentor para ver que el tirano caiga y verá. Soplemos la potente fragua que el hombre libre ha de forjar. Agrupémonos todos en la lucha final. El género humano es la internacional. Agrupémonos todos en la lucha final. El género humano es la internacional. ¡Viva el Partido Comunista! Es que si no, ¡viva! ¡Viva! Y por todos los camaradas que hay enterrados en este cementerio, que hay un montón de ellos.